de cliente fiel más básico. Uno puede generar los activos intangibles de muchas formas. Uno es comprarlo. Otro podría ser por generación interna. Otro por una combinación de negocios. Una empresa se fusiona con otra empresa o una empresa va y compra otra empresa y entonces en esa fusión hay algunos activos intangibles que van a aparecer a los que tú le das valor. O la ley te da algunos derechos, te faculta. Esa es otra forma de obtener los activos intangibles. Entonces, por desarrollo interno, por lo que tú inviertas todos los días en tener una lista de clientes, no puedes saber cuánto vale la lista de clientes. Esencialmente estos activos que no se pueden reconocer por desarrollo interno, como las marcas, las listas de clientes, como los titulares exclusivos o algunas otras cosas para la revista, es fundamentalmente porque te es súper difícil separar cuánto de eso es publicidad y debiera ser un gasto y cuánto realmente está creando un activo intangible. Como es tan difícil, podría ser que las empresas sean más propensas a capitalizar estos costos para tener menos gastos y manejar las utilidades. En cambio, si tú tienes una combinación de negocios, por ejemplo, Cencosud va y compra Johnson, o LAN va y se fusiona con TAM, y hay un negocio, tú dices, oye, mira, ¿qué es lo que yo compro? Compro su inventario, compro sus tiendas, compro las cuentas por cobrar, etcétera, pero también compro una marca, por ejemplo. La marca vale algo. La empresa que la desarrolló no tiene idea cuánto invirtió en desarrollarla, pero cuando yo voy y la compro, le pago un tasador de marca. Es más complejo que tasar el resto de los activos que hemos visto, pero se puede tasar. Entonces, en la valorización te dicen, oye, la marca vale 300, ya. Y además hay un prestigio. ¿Cuánto? Esto. Además hay una lista de clientes fidelizados. Entonces, por ejemplo, para los startups, las empresas se valorizan mucho más por el costo de mantener el cliente. Entonces, te es más fácil decir, oye, ¿cuánto tiene 1 millón de clientes en la lista que son recurrentes, que están cautivos, que tú conoces el comportamiento de compra? O sea, todo lo que le pueda hacer hoy en día con Data Analytics. Big Data, oye, mira, yo tengo toda esta historia del cliente, yo puedo hacer como mucho más focalizada la publicidad, el marketing sobre ese cliente, eso debe valer algo. Y entonces puedo valorizar ese activo por separado. Entonces, la lista de clientes fidelizados puede surgir en una combinación de negocios, jamás puede surgir por desarrollo interno. Ya, muchas gracias. ¿No hay de qué? ¿Qué otras consultas? Profe, yo no entendí en la lectura que era el goodwill, como que me enredé mucho con eso. El goodwill, ya. Yo diría que eso es lo más complejo de entender. Piensen que ustedes son LAN y TAM. Fuera de cómo haya resultado después, ¿por qué creen que dos aerolíneas se fusionan? ¿A alguien se le ocurriría por qué juntar dos negocios que se parecen? Para Sebastián. acaparar más mercado. Por ejemplo, va a tener una mejor participación de mercado. Pero fíjense que si tú tienes el 10 y yo tengo el 10, sumamos 20. Podría no ser nada eso. ¿Alguien A lo tiene otra mejor idea? para reducir un poco los gastos, generar un poco de mayor rentabilidad, porque se están uniendo dos empresas. Por ahí, tengo economías de escala. Oye, necesito un solo gerente, no dos gerentes. Puedo hacer tengo un volumen, entonces en el volumen puede haber un descuento también. ¿Se entiende? Entonces ahí uno podría decir, oye, deberían haber algunos beneficios de la fusión. Entonces tú dices, oye, bueno, ¿cuánto vale esos beneficios hoy? Valor presente, que es lo que vamos a comenzar la semana subsiguiente, pero del siguiente capítulo de control de lectura. Entonces, hay uno decir, oye, son 10, 15, 20 años que nos vamos a ahorrar tanta plata producto de la fusión, eso debe valer algo. Eso podría ser el goodwill. Pero a diferencia de lo otro activo, el goodwill son lo que no es separable. En el fondo tú dices esto, mira, tú vas y valorizas la empresa, entonces tú dices, oye, ¿qué activos tiene la empresa? Ya tiene PPE y esos valen 100. Tiene propiedades de inversión y esos valen 30.
tiene cuentas por cobrar y esos valen 50. Ya tiene caja y eso vale 10. Ya, sumo todo eso. Pero además digo, mira, tengo algunos activos intangibles. Una calidad o una característica del activo intangible es que sea identificable. ¿Sí? Porque tú podrías decir, oye, no, es que aquí hay un buen clima organizacional. Está bien, pues, pero ¿cómo lo separo del resto? No, no lo puedo separar. ¿Se entiende? Si tú me dices hay una licencia o hay un software, sí. Entonces tú me dices, oye, aquí hay 50 más. Ya, listo. Pero podrían haber algunos no, o sea, son identificables, voy a corregir la palabra, separables. Y aquí es no separables. Entonces tú dices, oye, mira, la empresa tiene un prestigio, pero ¿el prestigio vale algo para la empresa? Para la empresa como tal, no. O sea, ustedes no vinieron a la universidad por prestigio. No, no, sí, o sea, sí, pero a lo que voy es que siento que como directamente a la empresa en sí, como no, no como a la, o sea, la contabilidad de la empresa como tal, no siento que sea como parte del valor. No vale nada, pero no sé, de ustedes piénsenlo, no, no quiero que hagamos una votación de esto, pero ¿cuántos tienen iPhone? Y podríamos decir, oye, el iPhone no estamos realmente seguros que sea mejor que un Samsung o que un Huawei o que un Oppo, súper desconocido para nosotros, el cuarto mayor productor del mundo. Entonces uno dice, oye, ¿por qué compro un iPhone? ¿A alguien se le ocurre por qué? O al revés, ¿por qué la Por el gente... estatus que brinda. Eso. Fíjense que hay otra cosa que es media intangible. En el fondo, cosas que mucho tiempo uno pensó, oye, no compremos cosas chinas, son de mala calidad, que quizás no puede no ser cierto, pero es como un mal prestigio, lo que podríamos llamar un badwill inclusive. Entonces tú dices, oye, mira, el prestigio trae algunos beneficios económicos. Lo que pasa es que la universidad es prestigiosa, pero no funciona por sí sola. No se puede separar, por ejemplo, de que tenga un buen o un mal clima organizacional, que tenga una relación poderosa con los clientes y con los proveedores, que tenga una posición privilegiada en el mercado, por ejemplo, que se le escuche todo lo que ustedes consideren intangible, oye, que sea una voz, que sea el líder de mercado. Entonces, que por ejemplo Warren Buffett en inversiones, que si Warren Buffett compra Bristol Myers Squibb, entonces todos van a seguirlo para comprar el mismo laboratorio. Entonces, eso que es intangible, obviamente no lo puedo separar. Bueno, todos esos activos no separables no pueden surgir por generación interna, pero pueden surgir en una combinación de negocio. Entonces ustedes dicen, mira, yo estoy dispuesto a pagar 30 por eso. Entonces tú dices, oye, mira, ¿cuánto vale la empresa? 100, 130, 180, 190, 240. Ya tienen activos 240. Después voy a los pasivos, no voy a entrar en detalle de los pasivos, pero valen 100. Entonces, ¿cuánto vale el patrimonio en valor, patrimonio en valor neto, digamos? 140. 140. ¿Estarían dispuestos a pagar más de 140? Porque si ustedes y yo sabemos que vale 140 y ustedes me ofrecen 140, ¿cuánto gano yo? Nada. Nada. Por eso normalmente cuando las empresas se fusionan, lo que tratan de hacer es pagar un premio por control. Y ese premio por control implica que, dado que tú te vas a fusionar, tú vas a tener la economía de escala que dijimos, etcétera, entonces estoy dispuesto a pagar algo más. Porque quizá hay algunos activos además que no valen nada para mí porque yo estoy cerca de la quiebra, los impuestos, por ejemplo, o que yo no puedo ocupar este prestigio, pero quizás tú le puedes dar la vuelta a esto y quizás sí valen para ti. Entonces tú dirías, oye, mira, es cierto, podría ser que para ti valen estos 30, entonces tú vas a decir, oye, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar?
en total. 170. 170. Entonces, fíjense. Voy a decir, tú agregaste activos a la empresa que valían 240. Tomaste pasivos que valían 100. No, me voy a correr pura línea. 240. Tomaste pasivos que valían 100. Desembolsaste efectivo por 170. Entonces esto no cuadra. Ven que hay abonos por 270 y cargos por 240. Entonces la diferencia va a ser ese goodwill de 30. ¿Qué el goodwill? No sé, pues todas las cosas que acabamos de citar, todos esos activos no separables. ¿Se entiende? Entonces, si quieren, piénsenlo de forma súper simple, el prestigio que tenga la compañía, ¿no? ¿Cuánto dura el prestigio? ¿Ven? Vida útil indefinida. Nadie puede saber cuánto dura. Por eso que no se amortiza. Pero fíjense que a diferencia de las propiedades planta y equipo, por eso nosotros invertimos harto tiempo en diferenciar propiedades planta y equipo, recursos naturales, activos intangibles, propiedades de inversión. Tú dices, oye, mira, el terreno tiene una vida útil indefinida también, entonces no se deprecia y no tengo que hacer nada más. Pero como aquí tú no ves el goodwill, tú no ves las marcas y tú no ves una serie de activos con vida útil indefinida, entonces tú estás obligado a hacer una prueba de deterioro una vez al año. Tú me dices, vale 100, demuéstrame que voy a recuperar los 100. No me mientas, esto quizás no vale los 30 que tú dices o los 50 o lo que sea. Entonces, todos los años, por lo menos una vez al año, a menos que la empresa vea una señal de deterioro antes, debe hacer un test de deterioro sobre eso y decir, oye, mira, ¿cuánto me da ahora? No, da que vale 80, ya, pues voy a recuperar los 30. Pero si te da 15, entonces no voy a recuperar los 30, tengo que hacer un deterioro hasta 15. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué Sí, otras profe. dudas? ¿No hay más dudas? Listo. Entonces volvemos a propiedades de inversión. Voy a proyectar esto para terminar. Bueno, siempre es súper importante, nosotros estamos bien felices, no solo yo, el resto de los profesores, los ayudantes también, de que estén asistiendo harto a la ayudantía, estén viendo harto los videos. Fíjense, no os vean solo el video por si acaso, porque en este nuevo enfoque que tiene el curso, fíjense que hacemos quizás ejercicios más cortitos, no así como ese ejercicio clásico de 1 hora, no va ese enfoque y estamos mucho más centrados en leer harto estados financieros. Que obviamente yo he recibido algunos correos también que cómo los miro. Piensen en lo más esencial. Oye, ¿a qué se dedica esta empresa y dónde creo que deberían estar los mayores activos? Acá, allá. Voy a verlo. Si no está ahí, ver por qué, o si está en otra categoría, qué está clasificando ahí, entender eso. Oye, tú invertiste 100. ¿Cuánto estoy ganando por los 100? 1 parece mal negocio, 50 parece un súper buen negocio. Entonces, como relacionar ese tipo de cosas. Y después quizás avanzar un pelito más allá y decir, oye, si tú tienes terreno, es súper fácil financiarlo con deuda, con un préstamo. Los edificios también. Las empresas de propiedades de inversión, fíjense que tienen mucho, porque es un inmueble. Entonces, el banco cuando te presta plata lo que quiere son garantías y las garantías tienen que ser reales. Yo tengo que tocar el activo. Cuando las pymes van a pedir plata como tienen pura idea o tienen puro activo intangible, todas son app hoy en día, no, chao. Porque si tu empresa quiebra, ¿cuánto vale tu app? Cero. Cero. ¿Ven? Esa es una característica que distingue la activo intangible, valor residual cero. En cambio, digo, mira, oye, yo tengo el Parque Arauco de Kennedy. Si quiebra el Parque Arauco de Kennedy y se lo vende a Mall Plaza, ¿en cuánto cambia de valor el mall?
Si cambia de dueño, ¿cambia de valor? No. Según yo no. No, po, porque está medido al valor razonable. ¿Se entiende? Hay ciertas cosas de fondo que por eso se contabilizan así, porque tiene sentido. Entonces tú dices, oye, si las propiedades de inversión ni se deprecian, chao. Entonces, eso hace una diferencia significativa. Entonces, quizá para la lectura de los estados financieros puedes ver, oye, ¿cómo se está financiando? Quizá a veces las empresas tienen poca deuda. Tener deuda no es malo per se, ¿sí? Puede tener millones de ventajas. De plano, si tú tienes deuda, lo que paga en intereses es un gasto, así que te permite ahorrar impuestos. Cuando tú pagas dividendos a los accionistas, no te permite ahorrar impuestos. Es al menos una ventaja evidente tener deuda. ¿Se entiende? Entonces uno dice, oye, quizás la empresa tiene mucha deuda, poca deuda, hemos visto que ha caído, etcétera. O sea, ¿cómo me imagino que fue el año pasado? Porque miren, el año pasado fue duro para alguna industria. ¿Qué industrias habrán tenido un año muy pesado? Servicios. ¿Qué servicios? No sé si todos los servicios. Hotelero. Hotelero. Entretenimiento y turismo la tuvieron muy dura. Entonces, por eso que dentro del metacurso le estamos colgando los estados financieros en Enjoy. Enjoy Chiloé, que ya era un proyecto malo de por sí, nadie iba al casino en Chiloé, lo odiaban porque estaba metido ahí entre los palafitos, etcétera. El de Santiago Rinconada, Los Andes, también le fue muy mal, una infraestructura muy valiosa. Entonces, fíjense que a veces el deterioro no es que a ti se te rompa, que se incendie, nada, es que tú tienes una cosa tan valiosa que si no va nadie, nunca voy a recuperar la inversión. El deterioro es eso, que no voy a recuperar lo que invertí originalmente. O Conrad en Punta del Este, en Uruguay, también, deterioro gigantesco. Entonces lo vamos a mostrar ahí para que vean, oye, esta industria les tocó duro. Hotelería, entretenimiento, restaurante, etc. Aquí industria le habrá ido muy bien, les digo, el mejor año de la última década. ¿Al delivery? Probablemente el delivery por una cosa obvia, pero digamos de empresas como que no solo surgieron a raíz de la pandemia. Netflix, ¿no? Sí, pero Netflix no tanto. Quizá otras plataformas sí, o sea, Amazon Prime con seguridad, Disney Plus con seguridad. Asuma todo lo que pide llamada. Ya, a Zoom le fue muy bien, la acción subió 600% en lo que va del año. Pero sorprendentemente, supermercadismo tuvieron el mejor año de la última década, desde el 2011 que no tenían un año tan bueno. El año que han vendido más, que han tenido más utilidades, que los márgenes marginalmente, o sea, han restado históricamente 25 de margen bruto, 25%, ahora rentaron 27. Entonces, uno dice, oye, pero sí, pues que antes tenían otro canal de venta, quizás venderle a los restaurantes, venderle a los hoteles, etcétera, pero ahora la gente ya no sale a comer, pues ahora tenían que cocinar todo en la casa, entonces fueron al supermercado. Y particularmente el primer semestre, sobre todo, hubo una explosión de que la gente se sobreestoqueaba de cosas, así como de confort, como que tuvieron que parar las cosas, ¿se entiende? Entonces, eso hace una diferencia. Entonces, tratar de entender cómo mirar esas cosas en los estados financieros sería interesante. Eso es lo que nosotros buscamos, que si ustedes tuvieran que tomar una decisión de inversión o de financiamiento, pudieran saber dónde ir y entender los números que están ahí dentro de los reportes financieros. ¿Se entiende? No es que sean peritos, que tengan que entender todas las cuentas, no, sino ir, esta es la nota, está claro, ocupa el modelo costo, ¿por qué esto no me cuadra? Está rentando muy poco comparado con la competencia, está muy endeudado, listo. Ese tipo de análisis. ¿Se entiende? Y aparte debiese ser así también en la prueba, por si acaso, para que se hagan una idea. ¿Sí? Entonces, nosotros habíamos quedado en cómo valorizar la propiedad de inversión. Uno puede valorizarla por el modelo del costo, puede valorizarla por el modelo del valor razonable. El modelo del costo de una propiedad de inversión no es igual al modelo del costo de una propiedad planta de equipo o de un activo intangible. Por una razón, si tú ocupas el modelo del costo, quizás nunca debas calcular el fair value en una propiedad planta de equipo o en un activo intangible. En cambio, cuando tú tienes una propiedad de inversión, sí o sí tengo que calcular el valor razonable, al menos para revelarlo en las notas de los estados financieros. Entonces, si ustedes miran Mallplaza, que probablemente lo vamos a dejar de tarea, uno va a las notas de los estados financieros, ahí está
el valor razonable. Si uno además mira el metro, por ejemplo, que también ocupa el modelo del costo, igual está el valor razonable. Entonces, fíjense que tiene bastante menos sentido ocupar el modelo del costo, porque cuando nosotros hablábamos de las propiedades planta y equipo y nosotros decíamos, oye, tengo unas máquinas o tengo unas parras que eran propiedades planta y equipo, no voy a revaluarlas porque mi negocio sigue siendo el mismo independiente del valor razonable y además administrativamente gastaría plata en revalorizarla. Entonces carece de sentido. Entonces uno dice, oye, para ahorrarme el gasto administrativo de tener que revaluarlas, de calcular el fair value, las voy a tener al modelo del costo. Fíjense que eso no pasa en las propiedades de inversión. Tú no te ahorras nada, igual tienes que llamar a un tasador de los inmuebles para calcular, o tu gerencia debe hacer sus proyecciones y calcular el valor en uso de una propiedad de inversión. ¿Se entiende? Entonces, sí o sí debería revelarlo en los estados financieros. Entonces, ¿cómo se tasan los inmuebles regularmente? Si ustedes tuvieran que valorizar una casa, ¿cómo la valorizarían? Primero, el tamaño del terreno y la ubicación. ¿Ya? ¿Y qué hago con eso? Con el valor razonable, profe. No sé lo que es eso. Todo suena bonito lo que ustedes dicen, pero no tengo idea cómo llevarlo a la práctica. Con un tasador. Ah, llamó al tasador, pues, pero ¿qué era el tasador, pues? O sea, en el fondo quiero darle ciertas armas para que si el tasador le dice, oye, su casa vale 10.000 millones de pesos, o le dice vale 5, ustedes puedan discutirle. Ver también como las ventas de casa alrededor, como ver el Eso. precio de mercado. Ya. O sea, yo podría decir, mira, en el barrio o en la casa del vecino se han hecho tantas tasaciones. Y eso es súper fácil hoy en día. Eso te lo va a hacer GoPlace, te lo va a hacer Portal Inmobiliario, te lo va a hacer Capitalizarme, o sea, páginas inmobiliarias hay hoy en día. Entonces te dicen, mira, en este blog se han vendido, o en estas 5 cuadras la redonda, 20 cuadras, no sé cómo quieran verlo, se han vendido 8 casas en el último año, se vendieron a tanto. El precio promedio por metro cuadrado de los últimos años ha sido tanto, la plusvalía en promedio ha sido tanto. Entonces tú puedes decir, mira, quizás no se ha vendido nada cerca mío, pero yo sé que la comuna ha subido un 5% por año, yo la compré en tanto hace cuántos años, entonces voy a decir esto multiplicado por 1,05 elevado el número de años que haya pasado y hago una proyección. Entonces, una forma, decir, oye, el precio al lado. Si vendieron y es de un tamaño distinto, lo ajusto por los metros cuadrados. En el fondo lo que obtengo es un valor por metro cuadrado y después lo multiplico por los metros cuadrados del departamento, de la casa. Si no, ¿qué otra forma se le ocurre? Valor presente de los flujos futuros que genera. Eso es. Y esa técnica la vamos a aprender nosotros. ¿Qué flujos te genera una propiedad de inversión? Arriendo. Arriendo. Entonces, eso es que uno va a decir, oye, el valor presente, lo que valen hoy todos los flujos de caja futuros, los arriendos fundamentalmente que te va a generar una propiedad de inversión. ¿Cuántos flujos de efectivo te va a generar una propiedad de inversión? ¿Cuántos creen ustedes? ¿Por cuánto tiempo dura una propiedad de inversión? Acuérdense que no se deprecia. A siempre, profe, ¿no? Quizá, o algo muy cercano hasta siempre. Entonces uno va a decir, oye, mira, quizá el arriendo que me va a generar, invento, 500.000 hoy en día, este es el mes 1, más 500.000 el mes 2, etcétera, y así sucesivamente. Entonces uno va a decir, oye, me genera infinitos arriendos de 500.000. Ya, pero fíjense que ustedes prefieren recibir 500.000 hoy en día o 500.000 en 400 años más. Es más valioso ahora ¿Por qué? por la inflación. Tiene que competir con la inflación. Muy complejo, no sé lo que es. ¿Por qué no les gusta esto que en 400 años más? Porque no va a estar ahí para tenerlo. Listo. Entonces, ¿cuánto vale para ustedes este flujo? 0. 0. Listo. Solo estoy tratando de introducir la noción del valor presente. Después hacemos la parte matemática. Entonces ustedes dicen, mira, a mí
que no me pague ahora el tiro me cuesta, no sé, pues 1% al mes. Imagínense que ustedes tienen que ir a pedir plata al banco. Entonces, el que llegue un mes más tarde, un año más tarde, como quieran verlo, se castiga. Pero si me llega 2 años más tarde, me cuesta esto compuesto 2 veces, y así sucesivamente, hasta que quizás el último o no estoy vivo, o fíjense que me va a quedar 1 más un 1% elevado a infinito. Esto elevado a infinito, ¿cuánto me va a dar abajo? Infinito. Infinito. Algo partido por infinito, ¿cuánto me va a dar? 0. 0. Listo. ¿Se entiende? Entonces el gran vecino, el primer pago de 500 vale 490, el otro vale 480, el otro vale 470, así. Y hasta que vale esto, y después vamos a decir, oye, esta serie converge algo, vale 200 millones. Ah, ya, eso es lo que vale la propiedad. ¿Se entiende? Porque acuérdense que siempre el valor recuperable es eso. O yo la ocupo, la utilizo permanentemente durante toda su vida útil y me genera 200. Si la puedo vender ahora ya por 250, bienvenido sea, la vendo. Valor de liquidación, de enajenación, de venta, de disposición, como le sea más cómodo llamarlo. Listo, valor muerto. Pero si no hay un valor vivo que continúe existiendo. ¿Se Profe, entiende? Ajá, Ana. no sé si será muy lejos, pero ¿cómo sería como con la mantención? ¿Eso también se cuenta o no? Porque si Por es eso infinito, ¿cuánto uno debería tomar como para mantener la cosa? O sea, es una buena pregunta, por eso que nosotros hablamos del flujo de caja. El arriendo es solo el ingreso. Es un buen punto porque normalmente la gente dice, oye, mira, yo compré una casa por 100 y la arriendo por 500, entonces me gano 0,5% mensual. Y así no es la rentabilidad, porque los 500 tengo que ocuparlos para pagar las contribuciones, por ejemplo. Tengo que hacerle algunos mantenimientos, quizás tengo que tener un pequeño fondito para contingencia. Imagínate, hay que hacer una reparación así como el baño o hay filtraciones, etcétera, o tengo que pagar algún seguro que me cubra de eso. Entonces, en realidad, el flujo de caja que te genera por la renta inmobiliaria, sea un departamento, una casa o cualquier otro tipo de los que decíamos, sea un local comercial, sea una oficina, sea industrial, sea entretenimiento, etcétera. Entonces, quizá no es los 500, pues 400, quizá. El margen, o sea, lo que se te va a ir en otros gastos es poco. Quizás también tengo que pagarle un corredor que se preocupe de los arriendos y que me vea todos esos cachos y me cobra, no sé, por el 5 o el 10% del arriendo mensual, ya, ahí se te van a ir otras 50 luquitas. Entonces, el flujo de caja real que te va a generar el proyecto en el fondo no es todos los ingresos. Hay algunos gastos para operar estos activos, pero sí es un porcentaje notablemente alto. O sea, diría que última línea, después de quitarle los impuestos, etcétera, capaz que te quede el 60%, que es algo imposible de lograr en cualquier otra industria. O sea, es imposible que un supermercado diga yo vendí 100 y me gané utilidad neta 60. Y no pasa ni en los laboratorios, ni en las empresas tecnológicas, ni una parte pasa eso. Solamente Profe. en las empresas inmobiliarias. Profe, ¿Sí? pero si es que yo compro cualquier cosa, una propiedad al contado, al final lo que yo vaya ganando no es utilidad real, po, ¿no? Voy recuperando mi inversión, porque era plata que yo tenía en efectivo antes, y si yo la puse en una propiedad, al final no es utilidad, es solo ingreso, ¿o no? O sea, por eso, pues, pero si el ingreso no tiene ningún gasto, eso es la utilidad del ejercicio, pues, ¿no? Hasta recuperar o sea, cuando yo ya recupero mi inversión, ahí se consideraría utilidad, ¿o no? Cuando ya recupere la plata que invertí. No, pero es que mira, voy a tratar de ser súper contable para no salirnos en una discusión filosófica. Tú compraste un activo que costó 200 millones. Entonces alguien te paga el arriendo. ¿En cuánto bajó de valor la propiedad de inversión? Lo que valga el arriendo, ¿no? Ah, no baja, no baja. No baja, listo. Entonces fíjate que el activo se mantuvo. Digamos que tú la compraste cash con tu propia plata.
Entonces tú dices, oye, mira, como yo tenía efectivo por 200 y saqué 200 para comprar la propiedad de inversión, quedé con el mismo activo y con el mismo patrimonio. Entonces no hay ninguna variación. Por definición no hay nada, pues, pero ahora me pagaron el arriendo, entonces voy a quedar con efectivo por 500.000. Y no tengo más pasivo, entonces esa es la definición justamente de un ingreso. Entonces tú decías, ya, el ingreso por arriendo es de 500. Ya, ¿y en qué más me gasté? No hay más gasto. Ya, pues entonces la utilidad neta del ejercicio es 500. Entonces al final del año tú dices, oye, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Lo vamos a reinvertir en el negocio o lo voy a pagar como dividendo? Si tú lo reinviertes en el negocio, entonces seguro que esto fue el capital y tú tienes utilidades retenidas por 500. Si tú decides darle esto, por ejemplo, a los fondos inmobiliarios, los Real Estate Investment Trust, en Estados Unidos tiene una ventaja tributaria, no pagan impuestos porque son de pasada y dicen que mínimo tienen que pagar el 90% de esto en dividendos, entonces te quedan 50 y tú pagaste el otro 90. Bueno, cuando pagues esos dividendos, justamente, y algo que vamos a ver hacia la tercera, hacia el examen, digamos, tú vas a tener acá que te va a quedar 50.000 nomás, porque voy a haber sacado 450.000 para pagar dividendos. ¿Se entiende? Entonces, en principio un ingreso, pero sigo manteniendo la propiedad de inversión. En el fondo, si yo recibí 10 años de arriendo y entonces tengo 72 millones, además tengo la propiedad de inversión que vale 200 y que quizás vale más. Entonces, si vendo la propiedad de inversión, voy a recuperar mis 200 y algo más, plusvalía inmobiliaria. Perfecto, entendí todo, profe, gracias. Ana, lo anterior había quedado claro. Sí, súper claro. Gracias. Perfecto. No hay de qué. Entonces, fíjense que uno podría ocupar el modelo del costo, pero igual en la nota de los estados financieros te debo revelar el valor razonable. Entonces ahí uno dice, quizás tiene menos sentido el modelo del costo. Entonces, especialmente después de ciertos cambios que se han hecho, sobre todo en la otra cara de la moneda, que la vamos a ver después de la prueba 1, que es el contrato de arriendo que hay sobre la propiedad de inversión, te dicen, hombre, si quieren ocupen el costo, pero a nadie le importa mucho el costo. Entonces, si se deprecia según el modelo del costo, no tienen valor residual las propiedades de inversión. ¿Sí? Entonces, si tienen el método del valor razonable, se depreciaría. ¿Cuándo se justificaría utilizar el modelo del costo? En contados casos. Cuando a ti te sea imposible calcular el valor razonable. Por eso es súper importante lo que decíamos al principio del curso. Oye, mira, tengo un precio de mercado cotizado en una bolsa. No. Mi casa no se cotiza en la bolsa. ¿Hay algún activo similar? No, mi casa está sola. No hay nadie vivo en el campo, en la montaña, no hay nada parecido. Ya. Flujos de caja. No sé cómo nos genera flujos de caja. Fíjense que como inversión, aquí el nombre lo dice, como inversión es un asco. ¿Entiendes? Oye, tú te compraste una casa que no la arrienda a nadie, que tú la tienes botada, etc. Bueno, eso quizás ni siquiera es un activo en el fondo. Pero si tú realmente lo consideras una propiedad de inversión, entonces es súper difícil que no tenga un fair value de nivel 1, 2 o 3. Entonces se reserva el modelo del costo para cosas súper extrañas. Por ejemplo, que tú tienes un terreno que va a desarrollar en el futuro, o lo más obvio para calcular el costo es cuando tú estás construyendo. Porque en ese momento del tiempo te es imposible hacer el cálculo del fair value, pero tan pronto empieza a funcionar yo puedo calcular el fair value, al menos de un nivel 3, que es lo que más hacen los operadores inmobiliarios. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Si tú ocupas el modelo correcto, lo que tiene lógica para el negocio, acuérdense de todas las métricas que vimos en la clase anterior, uno dice el valor razonable. Ojalá sea el precio de un mercado competitivo y se han estado haciendo subasta. Yo llamé a un tasador que es experto, que siempre se dedica a revalorizar todo este tipo de activos. Perfecto. Ese es un valor súper razonable.
Ojalá evitar, a veces las empresas no pueden evitarlo, pero ojalá evitar que la gerencia haga proyecciones de flujo de caja, porque decir, oye, es que nosotros el próximo año sí que la rompemos, pero quizás no va a ser así. Siempre tiene este sesgo demasiado positivo, como que uno está enamorado de la compañía en la que trabaja, ¿se entiende? Entonces, ahí uno dice, bueno, si yo tengo esto, tengo el valor razonable todos los años. Entonces, aquí no hay depreciación y entonces tampoco hay deterioro, por una razón, porque yo voy a medir el valor razonable todos los años, así que si el activo está deteriorado, en realidad el valor razonable captura eso. ¿Sí? Entonces tú dices, oye, el barrio está súper malo, entonces la casa vale menos, y eso lo va a capturar. ¿Se entiende? Entonces aquí la diferencia fundamental entre el modelo del valor razonable y el modelo de revaluación es que cuando nosotros revaluábamos una propiedad, planta y equipo, dependía de qué había pasado antes. Si era la primera vez y subía, iba a reserva. Si era la primera vez y bajaba, iba a pérdida. Si era la segunda vez, depende de lo que hubiera hecho antes. Podía ir a reserva o podía ir a resultado. En el caso de la propiedad de inversión es simple. Todo el rato va al estado de resultados. Así que si tú compraste una casa por 100 y al otro año vale 150, ganancia por ajuste de valor razonable 50. Si después el siguiente año baja de 150 a 140, pérdida por ajuste de valor razonable por 10 millones. Todo el rato va a ir al estado de resultado. Entonces, en este sentido es súper simple, no tengo que depreciar, no tengo que deteriorar, y todas las variaciones en el valor razonable siempre son ganancia o pérdida en el estado de resultado. ¿Se entiende? Y uno dice, oye, pero si sube de valor, y que esto era lo que discutíamos al final de propiedades, planta y equipo, si sube de valor, ¿yo realmente me gané esa plata? No. Es cierto, ya no me la he ganado, me la voy a ganar. Podría ser. En caso de ¿Cómo que me se la venda, gano? ¿no? De nuevo. Vendiendo. Eso era el caso de las propiedades planta y equipos, pero en el caso de una propiedad de inversión, ¿cómo me ganó el que haya aumentado de valor? Subiendo el arriendo. Eso es, po. ¿Se acuerdan que discutimos mucho en la clase anterior si en realidad yo hacía un contrato de corto plazo, de largo plazo, etcétera? Esa era la razón. Si sube de valor, uno podría perfectamente recuperar eso. ¿Entiendes? Entonces, por eso que tiene sentido que vaya al estado de resultados, porque si cambia mucho de valor, cambia mucho el arriendo, tu negocio al tiro empieza a generar más o menos ganancias. ¿Entiendes? Proporcional a, no es como que si sube 50 millones yo te cobro los 50 millones en un arriendo, pero tu negocio sí funciona basado en eso. Porque además es obvio, mira, si sube al cuádruple en un año, vendo. No hay de otra, es demasiado. Ah, ya listo, vendo, no. ¿Se entiende? Entonces, eso sí está marcando la pauta del cómo tú gestionas físicamente tu valor. Por ejemplo, Walmart Chile. Walmart Chile se empezó a deshacer de los activos inmobiliarios, porque en el fondo, si uno piensa, mira, los líderes que no están solos, sino que están en un mini mall, ¿en qué mall están? Espacio urbano. En un espacio urbano. Todos los espacios urbanos originalmente era de Walmart, bueno, antes de que fuera Walmart Chile, digamos, líder inmobiliaria, así antes de que era de DIS. Entonces, todo eso eran de ellos, pero Walmart de Estados Unidos dijo, no, nuestro negocio es solamente retail, nada más, deshagámonos de los servicios financieros, deshagamos, que todavía se mantienen algunos, pero por ejemplo, empezó a la desinversión en eso fuertemente a finales del 2018 y principios del 2019 en Canadá, dijo, nuestro negocio es comprar y vender, si la gente necesita plata que vaya al banco, nosotros compramos y vendemos a los precios bajos siempre. Y chao, y locales comerciales nosotros no arrendamos, nosotros no somos especialistas en esto, es que construye un Liger y hay un Doggies, hay una heladería, hay una... No, chao, eso, yo mejor que eso lo arriende otro y yo le arriendo mi espacio y los locales restantes problema para otro. ¿Se entiende? Entonces, 10 espacios urbanos se los vendió a inversión en la construcción, de la Cámara Chilena de la Construcción, que en el fondo ahí con Futuro y Corp Seguros, que son las empresas, las compañías de seguro que pagan en el fondo pensiones, dijeron, ah, ya, pues yo te compro el activo, yo cobro los arriendos por una cantidad muy larga de años, que es más o menos lo mismo en la que yo tengo el pasivo, yo me comprometí a pagar pensiones por un periodo súper largo también.
Entonces fíjense que una propiedad de inversión tiene un buen match entre que es un activo que te genera flujos de caja por un plazo muy largo y le sirve a una compañía de seguros que paga una renta vitalicia, una pensión hasta que la persona se muera, y eso puede ser 30, 40, 50 años, lo que sea. Entonces, el activo y el pasivo tienen como un calce. No es como te digo, sí, pues yo me compro un auto de lujo y lo vendo, ya, pues eso te generó un flujo de caja. Nada más, yo no necesito eso, necesito que me genere 480 flujos de caja durante 40 años. ¿Se entiende? Entonces, esa es la lógica detrás. Por eso que uno diría, oye, el valor razonable, toda ganancia y toda pérdida. ¿Sí? Entonces, nosotros dijimos, definición de una propiedad de inversión es que tengan un terreno o un edificio, o alguna construcción u otra infraestructura, pero que no sea depreciable. Tu problema es que una parte importante de las propiedades de inversión igual tienen algunas cosas, muebles. Por ejemplo, tú tienes un departamento que lo arrienda amoblado y eso funciona súper bien. O sea, obviamente si tú tienes un departamento en la playa y que lo arriendas por día, no lo puedes vender o arrendar sin muebles. ¿Se entiende? Airbnb. Si tú además tienes un departamento, por ejemplo, cuando nuestros estudiantes vienen al máster físico, desde Viña normalmente tienen que arrendar en Santiago, pero por 10, por 11 meses, no por el año completo. Entonces no van a comprar todos los muebles y después venderlos, etcétera, lo arriendan ya amoblado, listo. Entonces eso hace una diferencia significativa. Entonces uno dice, oye, pero ¿los muebles se deprecian o no se deprecian? Sí, se deprecia. Sí. Entonces, ¿son parte de la propiedad de inversión o no? Sí. Pero la definición de una propiedad de inversión es que no se deprecia. No, no son. No, no son parte. ¿Qué son? PPE. ¿Ese? Porque están para fines productivos y o administrativos. Sí, pues. O sea, están para que funcione de buena forma la propiedad de inversión. Ah, igual que los estacionamientos. Y vamos a ir a eso más complejo, pero no me atrevería a decir a buena y a primera que eso sea así. Porque en el fondo, pensémoslo al revés. Fíjense que la definición de una propiedad de inversión es que no esté ocupada por los dueños, o está abandonada o está ocupada por terceros. Entonces yo diría, oye, yo tengo sillas, comedores, etcétera, o en una oficina virtual, en un cowork, oye, tiene una sala de presentaciones, tiene una silla rica, una mesa de directorio, etcétera, tiene otro equipo, perfecto. ¿Eso están ocupados por los dueños? No. No. Sería como un Es activo que eso, cedido. por ahí va. Fíjense que no es tan evidente que sea una propiedad planta de equipo, no es tan evidente que sea una propiedad de inversión. Lo que pasa aquí es que sirve un propósito más grande, pues como cuando discutíamos al principio del curso, oye, tengo un computador. ¿Es hardware, es software o es separado? ¿Se entiende? Y entonces aquí uno dice, oye, mira, yo tengo mobiliario de una bodega. Capaz que la bodega es una propiedad de inversión, pero si yo le pongo anaqueles, yo le pongo alguna repisa o le pongo entrada, etcétera, podrían haber otras cosas. Podría ser que separación de componentes. Oye, yo subo y bajo la cortina de metal. Obviamente esa se va a terminar haciendo pebre con el tiempo mucho más rápido que quizás la infraestructura. Entonces podría haber una diferencia. El criterio es este. Si todos estos activos representan una porción súper baja del valor total, entonces se incluyen como propiedades de inversión y se tratan en conjunto. ¿Sí? Entonces, en conjunto van a ser una propiedad de inversión. Si alguien dice, no, es que mira, todo el adicional es la mitad del valor del inmueble, entonces sí. Pero imagínense una casa. Piensen en algo simple, un departamento, 100 millones, no una super cosa. ¿Cuánto van a invertir en amoblar un departamento? ¿5 millones? 5 millones suena súper razonable. Claro, si alguien se pone más sofisticado puede gastarse más, al final en cosas chicas siempre se te da mucha más plata, pero uno ya 6 millones si exageramos. Es el 6% del valor del departamento. ¿Se entiende? Entonces, aquí aplica la misma idea de la separación de componentes. Lo podría contabilizar por separado, pero el 6% a nadie le importa. O si te gastarais 50 millones, claro, otra cosa.
¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia porque además usted va a decir ya, es que por ejemplo la vida útil de la mesa y de la silla debe ser mucho más corta que el resto, pero tú vas a poner, oye, el refrigerador, chuta, 10 años con garantía, así que capaz que dura 20, las cocinas quedan como de por vida, las cortinas que puede ser algo caro para un departamento, y 30 años, anda a ser tú, chuta. Tengo que hacer mucho trabajo para aportar súper poca información de valor para la toma de decisiones. ¿Se entiende? Así que, simplicidad, todo esto adicionales, si son una fracción baja del valor total, se incluyen dentro del valor razonable del activo. ¿Sí? Al principio, igual que las propiedades planta de equipo, todos los ítems que sean necesarios para dejar el activo en las condiciones deseadas por la gerencia, parte del valor inicial. Si el valor razonable es distinto de eso el día del inicio, entonces va a haber una diferencia. Es probable que no haya una evidencia de eso, pero si tú dices, oye, mira, yo la construí por 100 y al tiro te digo que vale 130, gané 30, pues al tiro. Es probable que las empresas no hagan esto, pero podría ocurrir. Si hay un cambio de uso, por ejemplo, tú tenías una oficina, esto es muy típico de la pandemia, tú tenías una oficina y todos se fueron a teletrabajo, entonces abandoné la oficina, y esto le pasaba a grandes marcas, o sea, el profesor Bazón de plano se fue a vivir a Viña, su señora trabajaba en L'Oréal y dijeron, nosotros no volvemos hasta octubre del 2021, así que váyanse a vivir donde quieran. Hoy yo soy de Viña, es más barato vivir en Viña, etcétera, teletrabajo. Entonces las empresas pueden haber cambiado, dicen, oye, antes estaba para fines administrativos, ya no, pues. Entonces, como ahora la abandoné, entonces si tú dices, oye, mira, si tú en realidad estás entrando en tratativas para vendérsela a otra persona, disponible para la venta, IFRS 5. Pero si en realidad tú la abandonaste y vas a pensar mientras tanto, o vamos a volver después en octubre del 2021, entonces va a ser una propiedad de inversión. ¿Te entiendes? Entonces tú, el día que hay ese cambio de uso, tú la revalorizas. ¿Y cuánto la vas a reconocer? Al valor razonable sí o sí, porque es una propiedad de inversión y lo único que te importa es el valor razonable. ¿Se entiende? Entonces, ese es los casos como complejos, digamos, cuando hay un cambio de uso. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí, Daniel? Profe, yo tengo una duda. Listo. Cuando una porción baja va a ser propiedad de inversión, y cuando es una porción alta, cuando represente un porcentaje alto de la propiedad de inversión. ¿Qué porcentaje? No, cuando va a ser un porcentaje alto, por ejemplo el 50% o más, quizás, no sé, ¿Ya? ¿cómo va a ser como valorizada? No va a ser como una propiedad de inversión ahora, ¿no es cierto? No, pues ahí te quedaría una propiedad planta de equipo o un inventario. Por ejemplo, miren, que yo les sugiero harto para cerrar el tema de propiedades de inversión del set de ejercicio. Hay un ejercicio de la constructora Mucha Sombra. Y te dice, mira, tenemos un edificio de 10 pisos. El primero una placa comercial que la arrendamos y ponemos, no sé, un Oxxo, una Kmart, una lavandería, etcétera, y una farmacia. Listo. Y los otros 9 pisos los vendo a los dueños finales. Entonces, tú vas a decir, ya, los otros son inventarios. Y los puedo separar por un piso y 9. No es una cosa así como, me voy a torturar, no. Un piso, el 10% del valor es una propiedad de inversión y el 90% del costo de construcción son inventarios. Entonces después te guía el ejercicio, oye, pasan 5 años y en realidad vendí 42 de los 45 departamentos, pero hay 3 que se los traspasé a una corredora de propiedades y los va a arrendar. Ya, pues eso era en inventario originalmente, pero ya no tuve cómo, a los 4 años ya me da lata seguir vendiendo, tener que invertir en mostrar el piloto, chao. Entonces lo arriendo. Y entonces ahí pasa de ser un inventario a una propiedad de inversión porque el espíritu con lo que lo tenías cambia. ¿Lo entiendes? Entonces ahí tú podrías separar perfectamente eso, por los metros cuadrados, por el valor de tasación o por el número de pisos. Hay formas simples de separarlo en el fondo. ¿Eso responde la pregunta o no responde la pregunta? Sí, profe, clarísimo, gracias. No hay de qué. Porque miren, a esto me surge que siempre es como la duda, oye, pero ¿cuánto es significativo? No sabemos.
IFRS no es de dar reglas. La contabilidad de los principios contables generalmente aceptados, por ejemplo en Estados Unidos, o lo que se utilizaba antes de IFRS, si era, oye, si pasa el 75%, si pasa del 90%, va a ser algo, que lo vamos a ver después de la prueba 1 como para ver una referencia comparado con Estados Unidos. Aquí no, pues dice hoy, si es mucho. ¿Cuánto es mucho? No sé, pues cada empresa define cuánto es mucho. Por eso fíjense que nosotros cuando vamos a los estados financieros vamos a la política. Te dice, oye, nosotros consideramos aquí esto, cuando hay una inversión significativa, nosotros vamos a abrir los estados financieros de Mallplaza y del Parque Arauco y vamos a decir, oye, ¿qué es lo que tiene esto? En régimen de explotación, en construcción, bla, bla, bla. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuánto es significativo? No sé, pues para una empresa podría ser que el 10% es significativo, para otra podría ser que el 30% es significativo. Y eso generalmente lo revelan muy detalladamente en la política contable de la compañía. ¿Sí? Entonces, siempre la diferencia en el valor razonable todo el rato hacia el estado de resultados, no de otra forma. Ganancia por ajuste a valor razonable, pérdida por ajuste a valor razonable. Entonces, si tú tienes la propiedad de inversión, es probable que ese es el momento del tiempo en el que tú dices, oye, mira, ya, tengo el edificio, y ustedes construyeron un strip center ahora. Es súper complicado ver cómo se va a desarrollar el negocio porque no sé las cuarentenas de las comunas, lo que ya tenía comprometido previo a construcción ya no se pueden cumplir, algunas empresas van a quebrar lamentablemente, entonces ahora hay una imposibilidad de medir ese valor justo fair value. Eso puede hacer una diferencia, pero uno en general dice, oye, pero después de la tormenta normalmente se puede calcular, será mejor o peor, pero se puede calcular, entonces puede ser que si tú, oye, tenías un local comercial en el estallido social, quizás todavía te es súper difícil valorizar algo ahí cerca de Plaza Italia, Plaza Dignidad, como queramos llamarla ahora, pero en el fondo en el metro Baquedano, chuta, es difícil valorizarlo, pues entonces puede ser que en algún momento del tiempo se dé esta imposibilidad. ¿Se entiende? Entonces ahí aplica la misma lógica de cuando hablábamos de deterioro en las propiedades, planta y equipo, o lo vamos a ver en activo intangible. En el fondo, siempre las pérdidas o las ganancias por el deterioro van directamente a resultados. Esa es la lógica que prima para las propiedades de inversión. ¿Sí? Entonces, miren, me voy a cambiar acá. Entonces, fíjense, voy a hacer todos los pasos para que veamos los estados financieros reales, que un poco nosotros ya los nombrábamos al principio del curso igual. Eso voy a decir, estados financieros de Mallplaza. Y acá voy a poner los estados financieros del Parque Arauco. Aquí. Entonces, voy a agarrar los estados financieros a diciembre del 2020. Guarda. Y acá cuarto trimestre. Qué raro que no hayan estado. Aquí. Entonces, fíjense. Una empresa dedicada mayoritariamente al arriendo de mall se ve así. Activo 2,69 billones de pesos. Millones de millones. Ojo, que alguien me comentaba el otro día es que algunas veces el libro dice billions, otra dice billones. Un billón no es un billón en español, eso es un desastre que traducen los periodistas. Un trillón en inglés es un billón en español, por si acaso. 1.000.000 de millones. Un billón son 1.000 millones solamente. Hay 3 ceros de diferencia. Entonces, fíjense, de los 2,68 billones de pesos que tiene, ¿cuál es su mayor activo? Propiedades de inversión. Y ahí tienen 2,023 billones.
Entonces, fíjense que por el otro lado, que uno tiene los pasivos, etcétera, oye, mira, se financia con una cantidad no menor de deuda, por lo que yo decía, oye, los bancos están súper propensos a prestar, es súper o más o menos razonable proyectar los flujos de caja por los arriendos, no se te van a escapar los costos de limpieza, ni de seguridad, ni mantenimiento, a diferencia de otros negocios que podría ser mucho más volátil, ¿se entiende? Hay contratos de por medio, etcétera. Si uno va al estado de resultado, entonces fíjense, el 2019 vendían 205.000 y el 2020 vendieron 125.000. Justamente lo que decíamos, más o menos un 40% en la baja. La clase anterior vimos Senco Shopping y habían bajado 36%. Y fíjense que acá, voy a agarrar como un año normal 2019, digamos. Vendo 205 y me gano 165. Porcentualmente, más o menos, ¿cuánto me gano? ¿160 sobre? 70%, ¿Cuánto? 160, 170%. No, ¿cómo me voy a ganar más del 100? No, po? No, un 70. 82%. 80, ya, dejémoslo 80, pues digamos 160 sobre 200, para hacer números gruesos nomás. Que fíjense que no es muy distinto a un año bastante más complejo, ¿sí? En el que tú te ganas casi 100 de 125. Entonces, en general es más o menos el 80%, y eso también lo abrimos acá. Ah, es que ya miren, como este está me voy a cambiar a Mall Plaza acá. Voy a abrir 2019, solamente para que nos quede en PDF más rápido, ¿no? Entonces, fíjense, Mall Plaza también es algo bien similar. Entonces, para que se imaginen el tamaño, Mall Plaza tiene, le voy a dar un poquito más de zoom, tiene 3,3 billones de pesos en activos totales. Y el mayor es propiedades de inversión por 3. Por el otro lado, se financia también con harta deuda, quizá un poquito menos que el Parque Arauco. Ahí ya depende de la política, como si es más conservadora o no de la compañía. Y fíjense, vende 309 y le quedan 235. Entonces, de nuevo, un poquito más, un poquito menos. Tiene 300.000 millones en venta y le quedan 240, casi el 80%. Y lo mismo acá en el 2019. De nuevo, el 2019 no es un año del todo normal. Desde el estallido social tuvieron 2 meses o 2 meses y medio súper críticos, porque además para el retail, que puede pagar un arriendo variable, como veíamos en la clase anterior, en la Navidad es el mejor mes. Entonces el último trimestre es el que tienen las mejores cifras y eso puede haber golpeado un poco los resultados. Y fíjense que se incrementan los costos además, porque quizás tenía que tener más costos de reapertura, más seguridad, de mantenimiento, de hacer cosas que te quemaron, etcétera. Entonces, no es del todo normal, pero en general uno ve que el margen bruto porcentual es más o menos lo mismo, transversalmente en la industria 80%. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, vuelvo al Parque Arauco. Esto no pasa en todas las empresas, que en el fondo tú vendiste 165 acá, pero después de quitarle los gastos de administración y venta, gano más en esta línea. Es raro. Es por una razón, porque en el fondo tú tienes un ítem aquí que va a ser significativo. ¿Cuál es el ítem que transforma que la utilidad operacional sea más que el margen bruto? Otro ingreso por función. Ya, ¿y qué será eso? Tal vez lo de los estacionamientos. No, Publicidad. no, La revaluación. eso es, la revaluación, un punto premio. Fíjense que yo voy a ir a la nota de las propiedades de inversión. Entonces, en la nota de las propiedades de inversión aquí siempre sale el numerito, nota 14. Nota 14, ¿qué va a decir? Nota 4, nota 16, me parece. Se quedó pegado. Ya está guateando de teo. ¿Cómo era? Me pasé, ¿no? Me suena como que-
16. Aquí. Fíjense. Aquí está. Lo voy a agrandar un poquito más para que se logre leer bien. Las propiedades de inversión corresponden principalmente a terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen para explotarlo en régimen de arriendo. Listo. Los cuales son presentadas a su valor justo que ha sido determinado en base a evaluaciones realizadas por la administración. Entonces, el fair value que tienen es de nivel 1, de nivel 2 o de nivel 3. Una buena pregunta para la prueba. ¿Qué creen ustedes? ¿Es un precio del mercado? ¿Hay otro mall como los malls de Parque Arauco? Sí. Sí, ¿cuál? Así igual o que sea como más o menos lo mismo. Ah, sí, es que si no es igual, es más o menos lo mismo, ya no es un nivel 1, pues es nivel 2. Entonces Ya. no sé cuál. Yo digo, oye, algo similar, ya, pues ¿en dónde tengo dos malls al lado? El Parque Arauco. Lo puedo comparar con el que está atrás, con el Open Plaza de Falabella, podría ser cierto. En ese caso quizá hago un nivel 2. Pero fíjense que yo tengo que observar esos precios. ¿Yo puedo observar cuánto vale cada uno? No. Como no sé lo que vale cada uno porque no hay una cotización formal, no voy a la página de la bolsa, no voy al diario, no voy a ni una parte, tengo que ver datos no observables, tengo que creer en lo que hace la administración. Por eso que esto es una valorización de nivel 3. Y entonces ahí van a considerar fundamentalmente que la empresa podría proyectar los flujos de caja y las tasas de descuento para actualizar esos flujos de caja que quieran. ¿Entienden? Fíjense acá, este es el ítem que yo quería mostrar para Parque Arauco. Entonces, acá tienen ganancia por ajuste a valor razonable, 47.000 millones y 33.000 millones. Inclusive con la pandemia, aún así dice que vale más. ¿Se entiende? Ustedes podrían ponerlo en tela de juicio perfectamente. Oye, no, es que no creemos que sea así. Bueno, por eso, pues les digo, que ojalá yo lo hubiera ocupado con una metodología más potente, nivel 2, contraté un externo, pero aquí la gerencia me está dando el valor. Quizás que ellos son muy positivos respecto al negocio, está bien. Eso es lo que valorizaron ellos. ¿Se entiende? Sebastián. ¿Qué son, o sea, otra cosa, qué es lo que sale abajo de la ganancia por ajuste de valor razonable? Porque igual 2020 Incremento como por que... diferencias de cambio neta. Sí. Parque Arauco opera en Perú y en Colombia, entonces está presentando estos estados financieros en pesos chilenos. Pero cuando voy y valorizo en Perú, digo, oye, esto vale 1 millón de soles peruanos, de nuevo soles peruanos. O voy a Colombia y vale 50.000 millones de COP, de pesos colombianos. Entonces, al transformar eso a peso, gané o perdí por el tipo de cambio. Esa es la diferencia de cambio. Ah, ya. Entonces, fíjense. Ahí está toda la explicación de cuáles están en construcción, cuáles están en completadas, qué terreno arriendo y tengo el derecho a usar el terreno, que era lo que insinuábamos en las clases anteriores, etc. ¿Sí? Y te dice, oye, estas son centro comercial de Arauco Express, tengo estos compromisos, bla, bla, bla. Fíjense que si yo voy a Mall Plaza, con esto vamos a terminar la clase. Voy a ir a la propiedad, a la nota de propiedad de inversión que es la 15. Entonces fíjense en esto. No, DBTR. Aquí está. 8. 12. 14. Aquí. Propiedades de inversión. Entonces fíjense. Solo te dice, no te explica lo que decía el Parque Arauco, por ejemplo.
¿Según qué método valoriza las propiedades de inversión Mallplaza? Bueno, el costo. ¿Por qué? ¿Cómo se eso? Por la depreciación. Eso es. Y fíjense que eso carece de sentido. ¿Se entiende? No tiene ningún sentido. Entonces uno dice, ah, ya, mira, aún así, voy a decir, al final del año 2019 valía 3,05 billones de pesos. Pero fíjense abajo, en propiedades de inversión se incluyen los centros comerciales, la hora de ejecución, bla, bla, bla. El fair value o valor justo aproximado al 31 de diciembre es 152.969.000 unidades de fomento. Voy a ponerle un valor bastante parecido a lo que valía en ese momento, 28.500 en la UEF. Entonces, fíjense que las propiedades de inversión valen 4,36 billones de pesos. Valen un 40% más en valor de mercado que lo que está aquí. Entonces, cuando yo estoy mirando, por ejemplo, oye, los ingresos que genera Mallplaza sobre la inversión, que es la propia inversión, o los ingresos que genera el Parque Arauco sobre sus propiedades de inversión no se están midiendo con la misma base. Capaz que me parezca que uno es más rentable que el otro. Y eso es probable de algo que ustedes van a ver en el caso de Mallplaza contra el Parque Arauco. Porque además, fíjense, aquí te dice la jerarquía del valor de mercado en nivel 2. O sea, tú sí tasaste esto, tú le fuiste y dijiste, a ver, mírame todas las casas alrededor, etcétera, pero es independiente. No es que la gerencia estimó esto. Entonces, quizás esto es más positivo que en versiones anteriores, ¿se entiende? Y si ustedes quieren mirar después los 2020, que están más golpeados, sí baja el valor, a diferencia del Parque Arauco que dice que suben 33.000 millones, para el caso de Mallplaza baja el valor ¿Profe? razonable de las Pero, propiedades de profe, inversión. Ujú. no sería, pero no sé, no entiendo, ¿por qué lo hacen así? ¿No sería más atractivo tener el número de los 4 billones para un inversionista? Es cierto. Por eso que es súper poco intuitivo que una empresa ocupe el costo. Es inútil, porque fíjense que ustedes igual después van y van a hacer todos los cálculos con este número. O sea, no me ahorro los tasadores y te está diciendo, y yo contrato un tasador, es de nivel 2. ¿Lo entiendes? Entonces, y aparte alguien me diría, oye, pero si yo paso de 3 a 4,3, voy a tener que mostrar como ganancia todo eso. No sé por qué alguien no querría tener esas ganancias. Pero es algo que ustedes van a tratar de dilucidar en el caso Mallplaza. ¿Se entiende? Pero está súper bueno que les pique ese bichito que es como, por lo menos no es tan lógico que la empresa ocupe el modelo del costo. ¿Sí? Gracias, ¿Dudas? profe. ¿No? ¿Todas claros y claros? Listo. Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, profe, Chau, gracias. chau. Profe, Chao, gracias. profe, cuídese. Profe. Profe. Chau, chau.